¿Cómo están a todos? Bienvenidos a esta sección de explicación de la herramienta de Process Flow en el simulador de FlexSim 2019. ¿Qué es lo que compone esta parte de Process Flow? Cuando nosotros hacemos clic en la parte de Process Flow se nos generan diferentes opciones. En esta oportunidad vamos a abarcar el campo general que tiene que ver con flujos de procesos de manera general. Dentro de todo ello se nos va a habilitar una nueva pestaña que es la de Process Flow y vamos a poder ver ahí algunas características. ¿Qué es importante destacar del Process Flow? El Process Flow es una herramienta que nos va a permitir hacer el diseño de una simulación de eventos discretos de una manera abstracta en la cual vamos a cambiar todos los elementos que se tienen acá como recursos fijos que se tenían en el modelado 3D por actividades que se ven en la librería que se genera en la parte izquierda. Esta librería que se muestra acá de creación de tokens y actividades básicas son propias de Process Flow, en la cual inicialmente podemos ver que, por ejemplo, se puede tener la asignación de recursos, la parte de las fuentes, tenemos también algunas partes de espera cuando tiene algún proceso y las finalizaciones del evento. Lo demás que tiene que ver con aspectos visuales de creación de objetos y cómo es la secuencia de diferentes tareas van a ser utilizadas en función a lo que se necesite. En esta primera instancia introductoria, para poder entender cómo se hace y qué resultados se pueden obtener, vamos a trabajar con un estudio de caso, dentro del cual tenemos que una empresa de seguros, la cual le interesa conocer cómo está funcionando actualmente el proceso de inscripción al seguro de vida que manejan, el grupo de gerencia de operaciones encontraron la siguiente situación. Una vez que llega un cliente al área de inscripción, espera que una persona del equipo de inscripción esté disponible. Esta persona se encarga de registrar la información pertinente del cliente en la base de datos de la compañía. Una vez que se termina el proceso, el cliente es despedido por el trabajador y se continúa con otro cliente. El equipo de gerencia de operaciones llevó a cabo un estudio de tiempos para lograr describir de la mejor manera el proceso. La información de este estudio es la siguiente. Tiempo en llegada de un cliente al proceso de inscripción de seguros de vida tiene una media de 3 minutos según una distribución exponencial. El tiempo en que un cliente es atendido por un agente de 6 a 10 minutos según una distribución uniforme es lo que se tiene, y actualmente el equipo de inscripción cuenta con 6 personas y se trabaja con un turno que emplea 8 horas. Dentro de ello, para iniciar, recomendamos ir a la parte de edición, ver las configuraciones del modelo y ver que la configuración de tiempo esté en minutos para poder hacer este estudio de una manera mucho más sencilla. Lo tenemos ahí y vamos a poder construir el modelo. Como bien se mencionaba, de una forma abstracta se va a construir el flujo del proceso. Dentro de ello tenemos que tener en cuenta de que va a haber un tiempo entre llegadas de los clientes al sistema, así que esa parte lo vamos a colocar y lo vamos a representar con un source, que es la fuente. Hacemos clic ahí en la parte de ahí y vamos a poder observar las características que este tiene. Aquí podemos cambiar tal vez la distribución. En este caso, bueno, nos decía que manejábamos una distribución exponencial y dentro de ello ponemos las características. Aquí en la parte de escala cambiamos a 3, como nos menciona el estudio de caso, de que son tiene una media de 3 minutos, ponemos ahí la escala y ahí lo tenemos. De esa forma, como se puede observar, aquí se ve que ya se cambian por los tipos de actividades, es la diferencia que se tiene entre el modelo de simulación. Aquí ya se manejan en el Process Flow actividades. Tenemos ahí el source. Ahora nos vamos a ir a la segunda etapa, en la cual van a llegar clientes, pero va a suceder algo. Nosotros tenemos dentro del estudio de caso un grupo que se denomina el personal de inscripción. Así que dentro de ello, para poder representar que se tiene un personal, se lo hace de la siguiente forma. Se utilizan dos elementos importantes
que se encuentran acá. Uno, que es el recurso, y el otro que es la asignación de recurso, que lo tenemos ahí. Así que según ello, ¿cómo se maneja? Se lo hace de la siguiente forma. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos que denominar este recurso que son los agentes, que se van a utilizar dentro del modelo. Tenemos la parte de agentes. Acá, dentro de sus configuraciones, podemos ver que es una parte numérica y cuántos vamos a contar. En esta parte, el estudio de caso nos mencionaba que hay 6 en este grupo. Así que es lo único que necesitamos hacer en este sector. Ahora, tenemos aquí el siguiente que es acquire, que es la parte de cómo el sistema va a adquirir o cómo va a utilizar estos recursos. Así que aquí podemos cambiar el nombre, tal vez empleo de agentes. Podemos colocarlo ahí como empleo de agentes dentro del proceso y se lo hace de la siguiente forma. Para que todas estas actividades estén conectadas, simplemente hay que colocarlo a la misma altura que el anterior y conectarlos. De esa forma se va creando un bloque lógico de programación y todas estas actividades van a ir en secuencia. Ahí lo tenemos. Primero va a haber una que lo podemos cambiar tal vez a llegada de clientes y luego de la llegada se va a hacer un empleo de los agentes que van a ser parte de la inscripción. Podemos colocar ahí. Ahora debemos configurar lo que son el empleo de agentes. El recurso de referencia que va a utilizar es justamente este. Tenemos ahí los agentes. Va a utilizar solo uno. Y acá es donde nosotros debemos darle un nombre a este token. Siempre se debe colocar un nombre al recurso que se va a utilizar. Y le colocamos ahí tal vez solo como agente. Es importante notar que este nombre de acá que se pone en asignación tiene que ser diferente al de agentes para que no haya confusión dentro de la programación. Además, para entender de una manera más sencilla que en una parte simplemente es para la identificación del recurso que se está empleando y otro simplemente el nombre del grupo. Así que ahí lo tenemos. Tenemos ahí todo asignado y ya está. Luego de emplear a la gente, lo que va a pasar es que aquí va a haber un tiempo en el cual se le va a atender y eso se lo representa con la parte de delay. La parte de delay podemos por ahí poner, digamos, atención cliente y lo va a generar ahí, atención del cliente. Como ven, automáticamente cuando yo hago clic en el bloque lógico, la parte de los recursos está relacionada con agentes. Así que vámonos luego a la parte de atención al cliente y ahí tenemos que poner los tiempos que nos indican acá. El tiempo que un cliente es atendido es de 6 a 10 minutos. Entonces aparte vamos acá, distribución, en este caso normal, lo vamos a tener ahí, que podemos utilizar también la parte del de uniform. Tenemos la parte de mínimo que serían 6 minutos y la parte máxima de 10 minutos. Y ahí lo tenemos. De esa forma ya hemos configurado la actividad nuevamente. Y luego de ello siempre es importante notar que una vez que se emplea un recurso es necesario liberarlo. Tal y como nos lo indica el caso de estudio es que el cliente es despedido por el trabajador. Esa parte cuando dejamos de utilizar un recurso la representamos de la siguiente forma con la parte de release recure. Así que ahí lo ponemos y aquí vamos a denotar que vamos a liberar a la gente. En esta parte lo único que hacemos es buscar dentro de las opciones que tenemos ahí de agente. Ahí lo tenemos y es lo último que va a realizar. Aquí no va a haber ninguna actividad y tampoco va a ir a otro lugar. Y para finalizar el proceso vamos a tener la parte del sync. Y lo mismo lo ajustamos y lo ponemos dentro del bloque lógico. Y de esta forma hemos logrado representar todo lo que tiene que haber dentro de lo que es la simulación. Es importante llegar a formar este bloque lógico que nos va a dar continuidad de cómo se realiza el proceso. Y simplemente yo puedo, omitiendo esta parte, hacer correr el modelo. Stop, reset y hacemos correr el modelo. Como vemos ahí son los recursos que se están empleando y de esta forma gráfica se está viendo cuándo se están utilizando, hasta cuánto se los puede utilizar
y ahí se van generando las estadísticas. Nosotros podemos colocar acá cuánto va a ser el tiempo que vamos a emplear acá. Podemos colocar lo que son los 480 minutos, que van a ser el turno de 8 horas, y hacemos correr la simulación. Aquí justamente nos indica cuáles son los recursos que están siendo utilizados y demás. Podemos generar la parte de dashboards, ir a la parte de dashboards para generar estadísticas y los vamos a poner ahí. ¿Cómo generamos estadísticas? Simplemente podemos ir a la parte de acá, hacemos clic acá. Y podemos acá ver la parte de qué actividades se pueden realizar. Por ejemplo, podemos ver lo siguiente. Al hacer clic en todo esto podemos mostrar algunas estadísticas. En este caso podemos, por ejemplo, en la llegada de los clientes, podemos hacer clic sobre ello, las estadísticas, y ver cuáles son las entradas y las salidas. Podemos poner salidas, pin dashboards de output versus time, y ya nos los genera ahí. Tenemos también en la parte de acá que se nos muestra la parte de estadísticas y podemos manejar, por ejemplo, cuántos agentes o cuántas veces han sido llamados los agentes. Ahí nos aparece y podemos colocar también el promedio de state time. Lo mismo con lo que tiene que ver con el tiempo de atención, clic derecho, somos sobre ello, y también la parte de promedios, state time. Y de esa forma podemos generar algunas estadísticas. Stop, reset, y hacemos correr y automáticamente se van a generar cuáles son los empleados que se han utilizado dentro de todo ello a lo largo del tiempo. De esa forma vemos que el promedio que se ha tardado en atender a los clientes en esta parte es de 8.12 minutos. Y podemos ver cuál ha sido la secuencia a lo largo del tiempo de las entradas que se han tenido. Podemos generar aquí también la parte de las estadísticas de los agentes, cuántos están actualmente siendo utilizados, que se representan ahí, cuáles han sido completados o no, y en promedio cuántos han sido utilizados, cuántos han sido requeridos y cuántos han salido de esta base de acá. De esa forma se lo va representando un proceso de simulación. Eso es todo, muchas gracias.